El acondicionamiento de señal nos permite recibir una señal eléctrica y transformarla en otro tipo de señal que sea mucho más precisa y se adecue mejor al propósito que la estamos utilizando. A través de los amplificadores operacionales, por ejemplo, en modo sumador, en modo de filtro, podemos agregarle ganancia, quitarle distorsión y demás para asegurarnos que la información eléctrica que estamos utilizando es fiel a los datos correctos. En el caso de los filtros, podemos, por ejemplo, separar la señal en una banda de paso y una banda de supresión. La banda de paso es aquella que permitimos que pase, es la que nos importa, es la que tiene la información que verdaderamente queremos utilizar, y la banda de supresión es aquella que eliminamos. Por ejemplo, en el caso de señales de audio, es el ruido blanco, o en el caso de señales eléctricas, la distorsión. Y los filtros pueden ser filtros pasivos o filtros activos. Los filtros activos son aquellos que, además de los componentes pasivos, como los resistores e inductores, utilizan componentes activos como los capacitores o los amplificadores operacionales. Los tres filtros activos más utilizados en la industria son el filtro Butterworth. Este es la salida que mantiene constante casi hasta la frecuencia de corte. Posteriormente se suele disminuir a razón de 20 dB por década, donde N es el número de los polos de filtro. Luego tenemos el filtro Chebyshev, que es la transición a partir de la frecuencia de corte, que suele ser muy abrupta, pero en la banda de paso se tiene un rizado, como podemos ver. Y tenemos el filtro Bessel. Este tiene una respuesta lineal con respecto a la base, es decir, que existirá un retardo continuo en el ancho de banda deseado. Las características que tiene una máscara de diseño de un filtro activo, pues tomando como referencia el filtro de paso bajo. Por ejemplo, en este se emplean resistencias de entrada y resistencias de descarga, amplificadores operacionales y capacitores en paralelo, mientras que en el filtro alto activo se utilizan resistencias y capacitores en serie para que se cumpla la impedencia de retroalimentación. La aproximación matemática de un filtro, un filtro es designado por una o más frecuencias de corte específicas. Este es el punto de cruce a la acción del filtro. Y tenemos en un lado la frecuencia de corte, donde la señal es totalmente aceptada, mientras que por otro lado la frecuencia de corte será totalmente bloqueada en el otro lado. Y bueno, las aproximaciones que existen es la aproximación en magnitud y paso de baja, la aproximación máxima plana, aproximación de Butterworth y la aproximación Chebyshev, que también se le puede llamar de igual rizado. Y pues bueno, la metodología y herramientas que utilizamos a la hora de diseñar, simular o implementar en un circuito, pues suele ser primero realizar los cálculos matemáticos para obtener los valores que tendrá el circuito. Después es decidir si utilizaremos el método de pasa baja o pasa alto. Posteriormente se realiza una simulación en Proteus y por último realizamos un circuito en físico. Bueno, en este caso se busca poder transformar una señal de entrada de menos 1 volt a 5 volts a menos 3 volts a 3 volts. Esto para poder representar el porcentaje de CO2, donde menos 1 volt, o en este caso en la señal de salida, menos 3 volts representa el 0% de CO2, mientras que 5 volts o la señal de salida de 3 volts representa el 100%. Para esto, primero tomamos en cuenta que hay un desfase de menos 2 volts entre la entrada y la salida que se desea tener, por lo que nosotros optamos por hacer un restador, en el cual nuestra primera entrada de voltaje sería una constante de 2 volts y la segunda sería nuestra señal, que en este caso es la entrada de menos 1 a 5 volts. Esto para poder obtener los datos de menos 3 a 3 volts. Ahora veamos la funcionalidad de nuestro circuito, el cual es un restador. Para obtener el voltaje de salida, utilizamos la fórmula del voltaje 2 menos el voltaje 1 que multiplica a RF entre RI. En este caso, como queremos que haya una diferencia 2 para obtener el voltaje deseado, tal y como lo dicen los intervalos de arriba, necesitamos que RF entre RI sea 1, y es por ello que aquí en la parte de abajo les asignamos exactamente el mismo valor. Al voltaje 1 le asignamos un valor de 2 volts fijo y el 2 sería la señal que le vamos a meter, en donde si por ejemplo ingresamos un valor de 5, tendremos que obtener un voltaje de salida de 3.
En la parte de aquí abajo, si lo hacemos, entonces tendremos que el voltaje de salida sería el 5 de volts de entrada, que le pondremos como señal, menos el valor fijo de V1, que sería 2, el cual multiplica a RF y RI, que sería 1 sobre 1, lo cual pues en realidad no nos va a afectar porque simplemente lo estaré multiplicando por 1. Y entonces obtenemos el voltaje de salida como un 3, tal y como lo dijimos en la parte de arriba. Bueno, como ya se mencionó, nosotros estamos recibiendo una entrada de -1 a 5 volts, la cual queremos acotar de -3 a 3 volts. Esto lo vamos a comprobar por medio del circuito restaurador que ya realizamos. Y, por ejemplo, la primera prueba es donde la segunda entrada de voltaje, que es nuestra señal, es de -1 volt, y la primera entrada de voltaje, que es fija, es de 2 volts. Esto nos debería dar un resultado de -3 volts, que es lo que nos sale aquí en el voltímetro. De igual manera, al probar con el valor más alto, que es 5, nos debería de dar un valor de 3 volts, el cual se muestra aquí a continuación. Y podemos intentar con un tercer valor, que podría ser un 0.75 volts, y deberíamos obtener un -1.25, el cual ya se muestra aquí. Bueno, les voy a explicar un poco de por qué no usamos un filtro paso bajas o paso altas. Como ya mencionaron, un filtro sirve para modificar la frecuencia de corte, para modificar la salida. Entonces, en este caso, no lo ocupamos porque solo tendríamos que modificar las entradas para obtener la salida que queramos con el restaurador. Entonces, pues con el restaurador fueron las cosas súper exactas, como puedes observar aquí, -1 más 2 nos daba -3, y +2 y +5 nos daba +3, que en este caso pues son los valores que tendría que tener nuestras salidas, el rango. Entonces no fue necesario usar un restaurador, y el filtro pues funciona así porque cuando llega a la frecuencia de corte, la ganancia disminuye, y al multiplicarla por el voltaje de entrada va bajando, pero en este caso pues no fue necesario utilizar un filtro paso baja o paso altos.